Durante un intenso debate, Ricardo Anaya intentó una vez más desacreditar a la transformación con los mismos discursos de siempre, pero esta vez se encontró con una respuesta contundente. Judith y Chavira no permitieron que la oposición siguiera manipulando la información y, con argumentos sólidos, le dieron una tremenda lección frente a todos. Desde el inicio, quedó claro que Anaya no tenía más que acusaciones sin sustento, mientras que los representantes del pueblo respondieron con hechos y datos duros. Judith fue la primera en enfrentar las mentiras de la oposición, dejando en claro que la 4T ha trabajado en transformar el país con honestidad y transparencia. Mientras Anaya intentaba desviar la conversación con ataques personales, ella le recordó que fue durante los gobiernos de su partido cuando se aprobaron reformas que beneficiaron solo a las élites y dejaron en el abandono a millones de mexicanos. Es verdad, de dientes para afuera dicen que la reforma de 2014 fue la peor de la historia, pero el 90% de lo que está en estos documentos es la reforma de 2014 a la cual no le mueven una coma. Dicho lo anterior, no todo lo que está aquí es malo, ni tampoco todo es bueno. Voy a tratar de hacer un planteamiento objetivo. ¿Qué claramente nos divide? Nosotros lo que queremos es que haya electricidad con 3 características. Limpia, por eso queremos paneles solares, aerogeneradores. Barata, por eso queremos darle prioridad al que la pueda generar a menor precio. Y accesible y abundante. El problema con ustedes es que no quieran esas 3 cosas. Es que por encima de eso le dan prioridad al control del Estado, a lo que me voy a referir como su adicción por el control estatal y la opacidad. En lo que creo que todas y todos coincidimos es que hoy en México hay un problema severo de falta de electricidad. Vean, esta encuesta la hizo BBVA con la Asociación Mexicana de Parques Industriales. El problema número 1 hoy en México para que se instale una nueva empresa, inclusive por encima de la inseguridad, es la falta de energía eléctrica. Basta ir a Yucatán, a Quintana Roo y preguntarle a los que quieren construir un nuevo hotel, un nuevo fraccionamiento. Hoy el cuello de botella en México es la falta de electricidad. Creo que en eso coincidimos todas y todos. Ahora, ¿qué tiene de positivo la reforma? Y por ahí voy a empezar, porque hay 2 cosas muy positivas. Afortunadamente dejan atrás, en cierta medida, el estatismo trasnochado del sexenio pasado. Generación distribuida y autoconsumo. Y me estoy refiriendo concretamente a la ley del sector eléctrico, a los artículos 25 y 30. Generación distribuida, aumentan la participación de los privados, de los particulares. Es decir, cualquier ciudadana o ciudadano puede poner paneles en su casa para un pequeño negocio prácticamente sin pedirle permiso al gobierno, y eso está muy bien. Se aumenta de 0.5 a 0.7. Hay quien dice que es poco 0.7, no coincido. 0.7 megawatts, para que nos demos una idea, en paneles más o menos del tamaño de estos tablones. Estamos hablando de paneles modernos de 700 watts, te están dando permiso de poner más de 1000 paneles prácticamente sin autorización del gobierno. Eso está bien, eso es confiar en los privados. Y el autoconsumo para la industria, igual, con un trámite simplificado, se va a 20 megawatts, lo cual también está muy bien, es muchísima electricidad. Pensando en naves industriales de 3.500 metros cuadrados, 20 megawatts te da para 40 empresas de ese tamaño en un parque industrial promedio. Eso es lo positivo de la reforma, eso es lo que nosotros aplaudimos. Ahora, 3 cosas muy negativas. La primera, es esquizofrenia, porque por un lado dicen, puedes poner 1000 paneles, te dejo generar 20 megawatts que te alcanza para 40 grandes naves industriales, pero después, en el artículo 12, fracción sexta, limitan a 46% la generación de electricidad por parte de los particulares. O sea, les vuelve a ganar su adicción porque el gobierno tenga el control. Como dice el dicho, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No hay electricidad suficiente, pero no quieren dejar que la iniciativa privada la genere. Segundo gran problema. La filial de la CFE que te lleva la electricidad a tu casa se llama Suministradora de Servicios Básicos. Con la legislación anterior, si quería firmar un contrato, tenía que haber una subasta. Es decir, le compro la electricidad al que me la dé más barata y más limpia. Y esa es la que le vendo al ciudadano, al particular.
Con la reforma, y no lo estoy inventando yo, lean el artículo 68 de la ley del sector eléctrico, agregan una fracción primera y ahora le permiten comprar, y lo leo textualmente, directamente con cualquier generadora. ¿Por qué esa locura? Porque le quieren poder comprar electricidad, por ejemplo, a la termoeléctrica de Tula, que genera la electricidad quemando combustóleo, que es tremendamente contaminante. Vean nada más cómo está esa ciudad, el aire que tiene que respirar la ciudadanía, y que es hasta 5 veces más cara que la que se generaba en las subastas de largo plazo con paneles solares. Entonces, ese es un error gravísimo. A ver, a los ciudadanos no les interesa si la genera la CFE o un particular. El ciudadano la quiere limpia y sobre todo la quiere barata. Esa fracción primera del 68 es una aberración. Y tercer problema, teníamos 2 reguladores independientes, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eliminan otra vez en su adicción por el control los 2 reguladores independientes, crean un nuevo órgano, la CNE, que está completamente controlado por la Secretaría de Energía, como de hecho ustedes mismos lo dijeron en sus discursos. Ahora, más allá de la cuestión ideológica, el problema es que esto viola el Tratado de Libre Comercio. O sea, están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas. Si de por sí Trump es un bully que viola un día sí y un día no el Tratado de Libre Comercio, y ustedes al desaparecer estos 2 órganos reguladores que hoy son independientes, están violando el TEMEC, aunque digan que no. Están violando el TEMEC y esto al tiempo. Lo van a denunciar en los paneles y nos va a traer problemas adicionales. Por último, anuncio desde ahora que me voy a anotar para rectificar hechos, porque mi tiempo ahora no va a dar, pero han dicho 5 mentiras que quiero aclarar, y termino como empecé. Estamos a favor de todo aquello que implique que haya energía limpia, barata y abundante para la gente. Y en todo aquello en donde ustedes se aferran a promover la opacidad y a la intervención excesiva del gobierno en perjuicio de la gente, por supuesto que votaremos en contra. Es cuanto. Ahora vienen a fingir preocupación cuando fueron ustedes quienes sumieron al país en el rezago, sentenció. Por su parte, Chavira también tomó la palabra y fue aún más contundente. Con pruebas en mano, desmintió cada una de las falsas afirmaciones que la oposición había intentado posicionar. Habló sobre los avances en materia social, económica y de infraestructura que la 4T ha impulsado, demostrando que el gobierno actual sí está cumpliendo con sus compromisos. Anaya, sin argumentos, solo podía intentar interrumpir, pero cada intento era frenado con una nueva respuesta que lo dejaba en evidencia. Dejo prueba de mi bolsa porque quiero que sepan que no voy a recibir ningún recurso adicional, porque mi voto es un voto por la patria, porque mi voto es un voto en consecuencia por la honestidad que se necesita para venirse a sentar en esta mesa. Y en esta mesa es importante decirlo porque también estamos felices porque el 80% de los mexicanos y mexicanas le dan el respaldo a una mujer patriota y que está defendiendo a nuestra nación, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y me siento muy orgullosa porque hoy las encuestas nos demuestran que estamos del lado correcto de la historia. Y es decir, sí es un tema de ideología, claro que es un tema de ideología. Claro que defendemos los principios fundamentales de lo que significa el Estado mexicano. Un Estado fuerte, un Estado que no se repliega frente a los intereses de los extranjeros y no se repliega frente a los intereses de los empresarios que solo pensaron en sangrar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y claro, frente a eso está el entreguismo, porque claro, el sector energético no solo es un motor de crecimiento económico, sino un factor de bienestar social y desarrollo equitativo. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Con el impulso de la presidencia y la conducción de la Secretaría de Energía, se ha retomado la rectoría del Estado. No sé por qué les molesta que el Estado tenga una gran participación en la definición de las reglas del juego. No sé por qué les irrita, porque hay, por ejemplo, nada más un detalle que nunca se aclaró sobre la relación de Emilio Lozoya, que fue responsable del fraude en la compra de la planta chatarra de agronitrogenados que hizo Pemex Altos Hornos de México, y que con este ejemplo cientos más quedaron evidenciados y probado que la reforma energética lo que únicamente hizo fue ser más ricos y más opaces a los buitres que
aplaudían en su momento a Peña Nieto porque decían que íbamos a llegar a estar en mejores condiciones. Es decir, y quiero señalar, las reservas del petróleo, crudo equivalente y crudo y gas, con el rescate de petróleos mexicanos que inició en su momento uno de nuestros presidentes más patriotas, que es el licenciado López Obrador, se inició una intensa campaña de exploración que dio como resultado el descubrimiento de 27 nuevos campos, dentro de los que destacan el Ixtaqui, Quesqui, Tupilco, entre otros. Con estos grandes esfuerzos e inversiones realizadas en exploración se logró revertir la caída en las reservas del país. De continuar así, pues prácticamente en 2024 estaríamos sobre los 3.5 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El objetivo a largo plazo seguirá siendo incorporar reservas y así darle certidumbre a nuestra seguridad energética. Los medios de comunicación señalan que Pemex es una empresa quebrada y lo dicen y lo repiten reiteradas veces aquí las compañeras y compañeros senadores. Al respecto, es importante tener presente que en los últimos 2 sexenios la deuda se duplicó al pasar de 68 millones de dólares a 132 millones de dólares, es decir, un incremento del 91.9% con la actual administración. La deuda no aumentó, es decir, la actual administración y la administración también del presidente López Obrador, y se redujo en un 24% al fijarse en 99 millones de dólares, esto gracias a los apoyos que Pemex ha recibido y que se ha estado buscando reestructurar. En el tema del huachicol, pues también les quiero decir que sus datos y sus fuentes son, pues una vez más, mienten, porque hay una reducción importante, es decir, casi el 90% del robo de combustible. Y como resultado de la buena exploración que ha tenido y gracias a la incorporación de nuevos yacimientos, se logró revertir esa caída importante. Es decir, lo que estamos votando y lo que estamos discutiendo, porque se dice que se nos mostraron muchos documentos, pues efectivamente este dictamen es un dictamen que atraviesa el alma de muchas leyes importantes, pero esto nos llegó hace 22 días. Yo esperaría, yo estimo que sí leen los documentos, porque el objeto del Estado es que retome la planeación, que ésta sea vinculante para garantizar un desarrollo adecuado y ordenado y del sector energético, fortalecer a Pemex y CFE recuperando su esencia como empresas públicas, garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, promover las energías limpias y la eficiencia energética. ¿Por qué impulsamos estas modificaciones? Porque las reformas que se aprobaron en el 2013 son reformas que fomentaron la apertura indiscriminadamente del sector y la competencia sin tener una adecuada regulación, sin considerar la planeación, la confiabilidad, el abasto, el impacto a los bolsillos de las personas y el derecho a la energía. La energía era concebida solo como una simple mercancía. Es decir, hoy lo que buscamos es armonizar que en estas reformas legislativas se analicen, incluyen 6 leyes principales y la armonización de 5 leyes más que dan viabilidad a 2 reformas constitucionales aprobadas en el 2024 y la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas y la reforma en materia de simplificación orgánica. Compañeras y compañeros, senadoras y senadores, yo estoy segura que el voto de nuestra bancada mayoritaria seguirá haciendo patria, seguirá haciendo soberanía y seguirá haciendo de un México libre, libre porque nosotros no vamos a ser a hurtadillas y a espaldas del pueblo de México, nada todo con el pueblo, nada por encima de la ley, y así será porque nosotros vamos a actuar en consecuencia. Es cuanto, presidenta, presidente. Pues la verdad es que hoy vamos a inaugurar una nueva palabra, porque aquí los oposicionistas per se, es decir, que se oponen de todo y para todo y por todo, hoy llegaron pero filosos y como los peces en el río, mienten y vuelven a mentir. Eso ya se ha convertido aquí en algo muy natural en ellos. Hoy queremos decirle a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas que en nuestro país va a suceder algo que hace muchos años no pasaba, y efectivamente hay un cambio total de paradigma y hay un cambio profundo en las leyes que tienen que ver con 2 sectores importantísimos. Con la Comisión Federal de Electricidad
y con Petróleos Mexicanos. Y aquí están muy asustados porque hoy vamos a definir en estas leyes de entrada lo que es una empresa pública, porque así nacieron estas dos dependencias. ¿Y qué va a suceder? Que el Estado va a tomar la rectoría. ¿Y cuál es el problema? Pero si así nacieron. Parece que se les olvida la historia y entonces no sé qué festejan el 18 de marzo. Si el 18 de marzo nosotros lo que festejamos es que México tomó el control de su energía petrolera, por ejemplo. Entonces, no entiendo yo, la verdad, no entiendo esta cosa tan bizarra que vienen a plantear hoy. Les preocupa que el Estado mexicano tome la rectoría. La verdad es que en años anteriores, en momentos anteriores, lo que sucedía es que endeudaron al país y no le metieron un clavo, un tornillo, nada le metieron ni le invirtieron. Es mentira lo que dicen que hubo inversión para Petróleos Mexicanos, no es cierto. Y si como ellos ahorita aducen aquí que son chatarra, fue precisamente por la falta de inversión, porque no le metieron un peso. Y cuando hubo excedentes petroleros, se los repartía, pues ¿y de dónde fue el fondo de los moches de los excedentes petroleros? Los vimos cómo se repartían y decían, para mí 20 millones y para mí 10 y que va a ser para una obra, obras que por cierto tampoco se hacían y que tendríamos que revisar porque se acabaron los excedentes petroleros y los repartieron porque estaban en época de jauja. Carajo, y venir hoy a decir aquí con un cinismo impresionante, pero impresionante. Vienen a decir que nosotros estamos cometiendo un atraco a la nación. No, bueno, yo la verdad es que creo que ningún congreso de este mundo pasa lo que pasa aquí. El cinismo rampante. Con lo que hablan, se llenan la boca para decir lo que dicen. Hoy quiero decirles a las familias mexicanas y a todos los mexicanos y mexicanas, a los trabajadores, que no se preocupen. Lo que vamos a hacer, sí, vamos a tener 8 leyes nuevas. ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué 8 leyes nuevas? Porque se necesita orden. Hay una ley, la Ley de Planeación y Transición Energética, que urgía en este país para darle orden y cauce a las energías de este país. Que no me vengan a mí a decir que la reforma de 2013 y todavía le lloran a eso. Claro que le lloran porque se repartieron bolsas millonarias y hay sendos videos en donde les daban de 6, de 8, de 10 millones. No, sí, se fueron pandos. Aquí se fueron pandos. El momento más impactante fue cuando Judith y Chavira recordaron el historial de corrupción de la oposición, mencionando los escándalos en los que el propio Anaya se ha visto involucrado. No pueden venir a dar lecciones de moral cuando han saqueado al país, le dijeron con firmeza, mientras el panista trataba de mantener la compostura. La audiencia no pudo evitar reaccionar ante la contundencia de sus palabras, mientras la oposición quedaba completamente desarmada. Al final, Anaya y sus aliados se quedaron sin respuestas. Judith y Chavira no solo defendieron con fuerza los logros de la transformación, sino que también dejaron claro que la oposición ya no tiene cabida en el México actual. Con esta tremenda lección, quedó demostrado que los tiempos han cambiado y que el pueblo ya no se deja engañar por quienes solo buscan el poder para beneficio propio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima. Todo el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.